Bueno, último videíto por hoy. Estábamos pensando en estas funciones del padre y entonces teníamos como 4 funciones que habíamos nombrado, ¿no? O 4 padres, mejor dicho, con distintas funciones, por supuesto. O distintas perspectivas o con distintas formas de funcionamiento. Teníamos el protopadre, que ya hablamos, teníamos el padre que sería el padre empoderado, ¿no es cierto? El padre que surge con las instituciones. Y ya habíamos hablado de que este padre poderoso, fuerte, ¿no? Es el padre, por ejemplo, del Imperio Romano, que es un padre que tiene un poder simbólico muy grande, es todavía estamos acá. Inclusive yo ahí les hice una referencia que en la Roma antigua era tan poderoso este padre que un hijo podía ser nombrado como hijo de otra persona, digamos, como hijo de un señor, y este hijo, la mujer, tenía a su bebé, había un ritual de ponerlo en el piso, y si él lo levantaba, lo nombraba su hijo, ¿no? Eh, Miren el poder que tenía el padre, que tenía que nombrarlo su hijo. Y entonces le pasaba su linaje, su historia, su apellido. Es muy reciente que una mamá le dé también el apellido a su hijo. Antes, cuando la mamá le daba el apellido a su hijo, era porque era mamá soltera. ¿eh? No le daba el apellido como ahora, que se lo da porque lo comparte con el padre, entregar ese linaje. Entonces era un padre que tenía poder, un padre que era autoritario. Eh, Muy bien, y dijimos que había 2 episodios que daban cuenta de un pasaje de un declinar de este padre. Y ese episodio lo nombramos como la Revolución Francesa y también el surgimiento del capitalismo como modalidad de producciones del mercado. Y ahí yo les nombré cómo Engels y Marx tempranamente podían vislumbrar qué destino podíamos tener nosotros eh, a partir de estas producciones del Estado, ¿no es cierto? Y que el Estado, el capital, se internaliza en la cultura, ¿no? En las sociedades de los ciudadanos, en la cultura de los ciudadanos. Bueno, muy bien. Y que fíjense que ahí yo les puse una referencia también de Smith, de finales del 1700, donde se habla de algo puntual. Fíjense que les escribí ahí: hay que liberar el mercado y que se ordene por una mano invisible. Lo importante es que a finales del siglo XVIII Smith habla de un poder sin titular, de un poder que está acéfalo. Fíjense cómo ya se están cayendo los grandes reinos, entonces no hace falta que haya una persona, ¿no? Sino que ahí medio como que los modos de producción tienen una forma donde no hace falta que la cabeza tenga nombre y apellido. Por eso yo les ponía como referencia los mercados. Si hay algo que nosotros hemos escuchado mucho es, no, los mercados tal cosa, los mercados, pero ¿quiénes son los mercados? Que es una persona, ¿no? Como ya en el siglo XXI esta impronta continúa y se ven los efectos, ¿no? Todavía de esos modos de producción. Muy bien. Sigamos con las referencias, porque me interesa que, fíjense que si bien yo les escribo algo que tiene un poquito más de 200 años, de las referencias que voy trayendo, esta gente que ha tenido la visión, ahora vuelvo un poquito a Marx, ha tenido la visión de poder decir, esto que está produciendo así tiene estas consecuencias, ¿no? Pueden vislumbrar, hay gente que puede vislumbrar que esto va a producir esto. Dice, la necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a la otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de los países
un sello internacional. Miren la visión que tiene Marx. Habla de consumidores. Ya el tipo habla de consumidores. ¿Por qué? Porque el mercado tiene una forma de producir que espolea a la burguesía por el mundo y produce consumidores. Fíjense que se habla mucho de eso, sin detenernos un poco. Que el consumidor, esa categoría, borra la categoría de sujeto del deseo, por ejemplo, ¿no? Borra las diferencias, lo individual. Fíjense cómo ahí esta cosa de expoliar a la burguesía ya habla de la globalización que nosotros tenemos en nuestro siglo XXI. Por supuesto que esto es algo que lleva años establecer en el mundo, no es que desde un día para el otro. Por eso nosotros más adelante, dentro de algunas clases, vamos a abordar cómo es que se fue multiplicando estos modos de producción. Entonces, ¿cómo es que ahora llegamos a esta mega globalización o somos hiperconsumidores? ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque somos más que consumidores, somos hiperconsumidores. Y entonces, fíjense cómo la globalización trae como un para todos, ¿no? Y otra cosa que hace la globalización son los sesgos que va produciendo. Multiplica las cosas, se multiplican los objetos a consumir, nos transforma en hiperconsumidores. Bien, los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a segundo plano y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal, ¿no? Es como borra los límites de las ciudades, borra los límites, ¿no? Y hace como un para todos, ¿no? Con los nuevos modos de producción entramos en el siglo XX, donde ya se percibe una desintegración de la familia occidental como la conocíamos. ¿Por qué? Porque ya hay un declinar del padre. Fíjense que ya estamos acá. En el siglo XX, ¿no? A principio, podemos decir, finales de 1800 y principios de 1900, ya estos modos de producción oradan en la figura paterna. Hay un declinar del padre. Por estas dos cosas que fuimos mencionando. Y ese declinar del padre hace que las familias puedan ir tomando otras formas, ¿no? Por lo pronto en el siglo XX entra la posibilidad de divorciarse. Siempre estuvo, pero nunca formalizada de este modo, llevada a una legalización así como con estas formas, ¿no? En el siglo XX tenemos ciertas modificaciones de la familia tradicional que conocíamos. Entonces, con lo primero que nos podemos topar justamente es con estas demandas de divorcio. Y ya a finales del siglo XX empezamos a tener otras formas de familia. Familias monoparentales, familias integradas por dos personas del mismo sexo. Tenemos, por ejemplo, ya en 1981, creo que es 1981, en el Hospital Alemán ya se empiezan a hacer los primeros trabajos de investigación para hacer inseminación in vitro, que se llamaba antes. Los bebés de probeta se le decían en mi época. Quiere decir que si alguien quería, por ejemplo, una señora ya embarazarse, o un matrimonio no podía tener hijos por las vías de la copulación tradicional, bueno, ya hay otra forma de armar familia. Lo puedo encargar por intermedio de un médico. En ese momento fue toda una revolución, igual que el divorcio. Los hijos divorciados de la década del 60, 70, chicos, eran señalados así. Uno habla ahora con más libertad de estas cuestiones, pero en su momento no era tan sencillo. Hasta que eso se acomoda en la sociedad como algo novedoso, pasa un tiempo. Entonces, tenemos las nuevas familias. Y ya dijimos, finales del siglo XX,
tenemos esta posibilidad de nuevos modos de concebir hijos, y ya el siglo XXI arranca con casamiento igualitario. Fíjense que ahí donde en la Roma antigua el padre podía definir sobre la vida, y este padre podía definir sobre la vida y la muerte de la mujer, de sus hijos, de sus esclavos, ya en el siglo XXI, que ya tenemos un padre evaporado, la que decide si el hijo vive o muere es la madre. Una mujer embarazada puede decidir si continúa o no con su embarazo. Y fíjense que, por ejemplo, una señora, una chica, puede quedar embarazada y no le pregunta al papá del nene si él quisiera que su hijo vaya a nacer o no. Directamente ella va y se hace un aborto y no necesita el consentimiento del que puso la semillita, del papá. Alcanza con que ella vaya a un lugar, exprese su deseo de no continuar con el embarazo y nada más. Fíjense que ahora es la mujer la que decide, con este padre evaporado, estamos hablando ya del siglo XXI, si continúa o no con su embarazo. Y no es que antes eso no pasaba, porque abortos hubo, qué sé yo, de todos los tiempos, pero no como ahora. Ahora está regulado, hay una ley, se puede ir a un hospital público, en fin, está legalizado. Entonces, un poco, este padre que pasamos del declinar del padre, que es el que Lacan en 1938 dice que el psicoanálisis surge por este declinar del padre. Vamos a pasar a un padre evaporado, y con este padre evaporado, como habíamos anunciado, viene de la mano de el crecimiento de los derechos de la mujer y el crecimiento de los derechos de los niños, ¿no? Y entonces Freud crea un poco el psicoanálisis porque ahí donde el padre está completamente declinado, los síntomas son el relevo de la función paterna. Ahí donde el padre no opera, o opera a medias, o opera mal, acá no opera. Opera mal acá, los síntomas son el relevo de esa función. Entonces, esto lo pueden encontrar en ese texto que se llama Los complejos familiares en la formación del individuo, que es un texto temprano de Lacan, de 1938. Bueno, presentados estos 4 padres, voy a pasar la semana próxima, tenemos Zoom, voy a contestar las preguntas, por supuesto, de todo lo que vimos hasta ahora. Y después la otra clase voy a continuar con las consecuencias de este padre evaporado, que por supuesto vamos a ir viendo el declinar del padre y este padre evaporado, es decir, cuando el padre empieza a declinar y se evapora, cuáles son las consecuencias. Una, justamente ya la mencioné, es el surgimiento del psicoanálisis, ¿no? Ahí donde el padre no opera, bueno, ahí hay un analista. Bueno, les mando un besito y nos vemos en vivo la semana próxima. Que pasen un hermoso día de la madre, las que son mamás, las que los tienen, porque claro que así arrancó nuestra cursada, ¿no? Con este valor enorme que es la de la función materna. Y ahora iniciamos también un reconocimiento al valor de la función paterna, porque está bien que el patriarcado caiga. Lo que yo voy a cuestionar es que caiga la función del padre, que no es lo mismo. Así como para mí tiene un enorme valor la función materna, también lo tiene la función paterna. Bueno, les mando un besito y que pasen hermoso el Día de la Madre.